A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV. Esta semana en la coyuntura política se han presentado diversos aspectos. Uno de ellos fue el arresto del expresidente del directorio del IES, Ramiro González, en Perú. Además, el gobierno ecuatoriano decidió expulsar de la Embajada de Ecuador en Londres al periodista Julian Assange, quien estuvo asilado por casi 6 años y se procedió a retirar la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks. Assange, luego de su expulsión, fue arrestado por la policía británica. En otras noticias, la Comisión para la Reestructuralización del país, que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o restar funciones, ya está conformado. El actual titular de la entidad, Julio César Trujillo, iniciará desde mayo la recolección de firmas para la eliminación de la entidad. Para analizar estos temas, hemos invitado al analista político Marcelo Larrea. Antes de iniciar con la entrevista, quiero recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Twitter Telesucesos 29, Facebook Telesucesos Quito. David, comenzamos. Amigos, bienvenidos al espacio de entrevistas. Marcelo Larrea, como ya lo dijo Maile en la introducción, está con nosotros, analista político, periodista, escritor. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido a este espacio de entrevistas. Muchas gracias, para mí siempre es un honor estar en Telesucesos y en esta ocasión compartir con usted esta entrevista. Hay un hecho que se ha dado en las últimas horas y es el retiro del asilo que tenía Julian Assange dentro de la embajada en Londres, ¿no? Y un tuit suyo dice: inaceptable y vergonzosa decisión violatoria de los derechos humanos, de la Convención de Viena y del derecho al asilo. Assange arrestado en la embajada de Ecuador en Londres, el presidente Lenín Moreno le retiró el asilo. ¿Es así, inaceptable y vergonzosa la decisión? Lamentablemente es así. La Convención de Viena establece expresamente que no existe causal alguna de diferencias de orden político, religioso, cultural o cualquiera que ésta sea, que justifique que una república, un Estado, entregue a una persona que está siendo perseguida a sus perseguidores. Las escenas de esta mañana en Londres han sido sumamente lamentables. Es inaudito que la embajada ecuatoriana haya llamado a la Scotland Yard para que detengan al señor Assange y se lo lleve. No es un problema de simpatía o de antipatía con el señor Assange el que está en juego. No es que él ha cumplido o no ha cumplido adecuada o inadecuadamente los protocolos de su asilo. Lo que el derecho internacional y la legislación ecuatoriana protegen es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y los derechos humanos fundamentales. En este caso, es por eso que he calificado como inaceptable y vergonzosa la decisión de retirarle el asilo al señor Assange. Pero hay otros elementos. Este fue un episodio más de una cadena de equivocaciones y de errores. Cuando el entonces presidente Correa le concedió asilo al señor Assange, debió haberle garantizado salir de Inglaterra. 2012, ¿no? Sí, debió haberle garantizado al señor Assange salir de Inglaterra y venir al Ecuador. Esa era su responsabilidad. Era la responsabilidad del gobierno que le concedió asilo. Pero lo concedió muy mal, porque el señor Assange, si no me equivoco, ingresó en el mes de mayo a la embajada ecuatoriana y el señor Correa decidió que se pronunciaría sobre su petición de asilo después de las Olimpiadas de Londres. Algo que no tenía nada que ver con nada. Lo uno con lo otro, indudablemente. En primer lugar. En segundo lugar, en la transición entre la visita del señor Assange, el ingreso del señor Assange a la embajada y la concesión del asilo, la Corte Suprema de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Gran Bretaña, falló en última instancia en el caso de Assange, condenándolo por la petición y el requerimiento de la justicia sueca. Por 4 delitos de agresión sexual, o sea, ni siquiera era el tema de hackeo, ni el tema... Que además nunca se han probado, ¿no? Así es. Pero independientemente de que se hayan probado o no,
El problema jurídico de fondo que existe ahí es que no hay asilo para sentenciados. El asilo protege a perseguidos políticos. Y el caso de Assange es evidente. Puede gustar o no a las personas la personalidad del señor Assange, pero se trata de un perseguido político. Pero el momento en que existe una sentencia en firme del Tribunal Británico, Gran Bretaña nunca podía concederle el salvoconducto, porque tendría que haber violado sus leyes y haber violado los protocolos internacionales. El asilo no protege a personas sentenciadas por la justicia. De esa trampa es absolutamente responsable el expresidente Correa, que evidentemente de esa manera lesionó el derecho a asilo al señor Assange y es el principal responsable de los sucesos que sobrevinieron después. La puesta en jaque de la diplomacia ecuatoriana, que se le ocurrió esa ridiculez de concederle la nacionalidad, de decir que le iban a nombrar funcionario diplomático ecuatoriano, realmente le ha puesto a la diplomacia ecuatoriana en alcantariza. Y la última decisión ratifica ese curso. Es lamentable que esto haya ocurrido, es una agresión a la dignidad de todos los ecuatorianos, porque es una agresión a los derechos humanos. ¿Qué se debía de haber hecho? O sea, seguir con el asilo. Bueno, continuaba. ¿Había alguna manera de que hay que salga? La tarea fundamental es proteger los valores fundamentales. No se trata de que uno es amigo o enemigo, adversario o no de la persona que hay que proteger sus derechos, sino proteger el derecho de asilo en primer lugar, que ha sido vulnerado con una decisión sobre sospechas que carece completamente de fundamentación de hecho y de derecho. No se puede actuar sobre sospechas, un gobierno no puede actuar sobre la base de sospechas, debe establecer si se han cometido o no las irregularidades con absoluta claridad, y además si esas irregularidades tienen la gravedad como para que se retire las causales y que sean graves. Claro. El segundo punto es que la diplomacia ecuatoriana tiene los recursos diplomáticos para haber obrado en función de la protección de los derechos de este señor, y no lo ha podido hacer durante tantos años, y lo que ha hecho son capítulos ridículos, como aquel de ir a consultar a la Cancillería británica si les aceptarían o no que el señor Assange fuese diplomático ecuatoriano. Naturalmente, la diplomacia británica actuó como siempre han actuado los británicos, no es ninguna novedad, diciendo que ellos son soberanos y pueden tomar la decisión que ellos consideren. Y cuando presentaron las credenciales para acreditarlo, obviamente no se puede acreditar como diplomático de un país a una persona que está asilada. Son errores de perogrullo que lamentablemente infaman a la diplomacia ecuatoriana. Hay otro hecho que se ha dado en estos días, y el expresidente del directorio del IES, el economista Ramiro González, exprefecto de Pichincha también en 2 ocasiones, fue detenido en el Perú. Él está pidiendo también refugio ahora en el Perú, y existen aquí en Ecuador procesos abiertos en su contra por posibles, no presuntos peculados, digamos, dentro de la administración en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo. Un asistente de él ya estuvo en prisión, salió la mujer del economista Ramiro González, ella creo que tiene prohibición de salir del país, y bueno, ¿qué hacer en relación a este tema? ¿Fue detenido? Estuvo aquí cerquita el economista González. Bueno, fundamentalmente la justicia ecuatoriana, la fiscalía ecuatoriana y la diplomacia ecuatoriana tienen que obrar. Si hay una orden de prisión en firme en contra del economista González, tiene que ejecutarse, y es mérito suficiente para que el Perú conceda la extradición de González. Es obvio que tiene el derecho a defenderse y reclamará algún tipo de protección, pero, insisto, no hay asilo contra sentencias en firme, ¿no? Y si hay una orden de prisión en contra del señor González, tiene que evidentemente la justicia peruana atender la petición de extradición. Él puede pedir, pero también un asilo como perseguido político, aduciendo no que se es trata de ese ¿no? caso, no es el caso de un perseguido político. Hay un sinnúmero de irregularidades que han ocasionado igualmente procesos judiciales en su contra, y lo adecuado es que él venga, se le garanticen sus derechos a la defensa y mediante un debido proceso rinda cuentas sobre sus actos tan cuestionados en la gestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Parece que no existe una línea, parece que no existe un norte por parte del gobierno ecuatoriano. Son hechos aislados y día a día vivimos hechos de la calentura de ese momento. ¿Usted lo ve a sí mismo? Todo proceso de transición tiene sus complejidades, evidentemente, porque en la historia política del mundo siempre ha sido así. Pero en el caso ecuatoriano hay una falta de definición con claridad de transición a qué es lo que estamos viviendo.
Y obviamente lo que el pueblo ecuatoriano demanda es transición para salir del régimen de la corrupción, salir del régimen de la impunidad, salir del hiperpresidencialismo, salir de la violación de los derechos de los ecuatorianos, del abuso de los recursos públicos. Es decir, lo que el pueblo ecuatoriano demanda es muy claro, un proceso de transición hacia la republicanización del país, esto es, independencia, separación, equidad, legalidad y legitimidad de poderes. Lamentablemente sobre esto se ha avanzado poco, si bien algunas autoridades de órganos de control fueron relevadas por el Consejo de Participación Transitorio, seguimos con una Corte Nacional de Justicia ilegalmente designada, ¿no? Y sigue la mano metida en la justicia, evidentemente, y ese es uno de los aspectos fundamentales. El otro es la democracia, la garantía de los derechos democráticos del pueblo ecuatoriano, y los otros tienen que ver con la garantía a la actividad productiva, a la económica y al bienestar de los ecuatorianos, que son inconcebibles si tenemos un régimen arbitrario y autoritario, o todavía hay tendencias para que sigan manejándose los mismos métodos discrecionales del ejercicio del poder político que caracterizaron al Correato, ¿no? Entonces, estos son elementos que el conjunto de la sociedad ecuatoriana debe converger. Un proceso de transición que defina claramente a dónde vamos, por qué vamos. Al comienzo del gobierno de Lenín Moreno se vio señales claras, pero después como que se perdió en el tiempo. Sí, lamentablemente, después de que el presidente Moreno llegó a obtener un 77% de apoyo ciudadano al terminar el primer año de mandato, o los primeros meses de mandato, el año 2017, y de haber tenido una victoria importante en la consulta popular de febrero del 2018, vimos que incidentes como el secuestro y el asesinato del grupo periodístico del diario El Comercio no fueron adecuadamente tratados. Y no se trata simplemente de un acto delictivo, sino un acto de provocación política para deslegitimar al gobierno del presidente Moreno, aspecto que lamentablemente el gobierno del presidente Moreno hasta ahora no lo toma en cuenta y por lo tanto no es capaz de identificar autores, cómplices y encubridores de ese crimen y sus propósitos de fondo. Más vale parece que ayudó a eso que estaba atrás, ¿no? Ese aspecto político que estaba atrás para desestabilizar el gobierno de Moreno. Efectivamente. Están saliendo videos que se dice que tuvieron conocimiento dentro del gobierno. Bueno, es evidente que el gobierno del presidente Moreno estuvo penetrado y todavía está penetrado por personas que protegen la gestión del gobierno precedente. En un gran porcentaje. Y cuando el presidente Moreno tomó la decisión de atender la demanda del pueblo ecuatoriano, de que existe una acción clara contra la corrupción, de que exista un proceso de democratización, de republicanización del país, se han encontrado obviamente con el bloqueo que estas autoridades o funcionarios públicos han cometido. Y es evidente que hubo una desastrosa conducción de ese secuestro que es imputable a las autoridades policiales, a las autoridades del Ministerio del Interior, a las autoridades de defensa de la época, ¿no? Y estos problemas se han seguido repitiendo. Pero eso debió haber llamado a un cambio de curso en la gestión del gobierno del presidente Moreno para garantizar lo que tenía que garantizar, el derecho del grupo periodístico del Comercio a vivir, para actuar definida y claramente contra las acciones de estos grupos irregulares y criminales, y eso es sobre lo que todavía hay tela de duda y que tiene que ser esclarecida. ¿Cómo ve usted el nombramiento de la nueva fiscal Diana Salazar, indudablemente dentro de un proceso en el cual también se le impugnó la calificación, sobre todo de ella, que tuvo en la primera etapa de 10 sobre 20? ¿Cómo le ve? ¿Cómo llega ella? Además es una persona que tiene una buena imagen, indudablemente, yo creo que en un gran porcentaje del colectivo ecuatoriano, pero ¿cómo ve esa llegada y ese nombramiento a través de este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? Bueno, al parecer la decisión del Consejo de Participación Transitorio obra en el sentido del mandato que ellos habían expedido para la designación de la fiscal. Y si bien es lamentable que ese 10 sobre 20 no es de las mejores calificaciones, parece que el récord de la doctora Salazar en su experiencia en el derecho penal le da para tener una puntuación significativamente más alta. Así lo testifican abogados que lo conocen, y las actuaciones de ella en la Fiscalía, que han sido de dominio público, también la acreditan. El país tiene una gran esperanza de que Diana Salazar pueda ejercer la Fiscalía en la forma en la que el país requiere, es decir, con estricto apego al derecho, con estricto apego a los hechos y con clara firmeza para derrotar los crímenes que la sociedad ecuatoriana ha sufrido en diversos órdenes, no solo
asesinatos como el de nuestro colega Fausto Valdivieso, o del general Gabela, por ejemplo, sino también los crímenes de diverso orden que se han cometido, los actos de peculado, de manejo arbitrario y doloso de los recursos públicos, etc. Tiene un hierro caliente. Ella tiene por delante un gran desafío. La esperanza de la sociedad ecuatoriana es que lo pueda cumplir. Pero además de ese hay uno subyacente, que tiene que ver con la naturaleza misma de la Fiscalía y que requiere una reforma jurídica. La Fiscalía es un órgano independiente y autónomo de la función judicial, según la definición constitucional. En consecuencia, sus autoridades no pueden, es decir, los empleados y funcionarios de la Fiscalía, no pueden estar supeditados al Consejo de la Judicatura. Son organismos completamente distintos. Y esa dependencia se generó en la legislación correísta precisamente para que la Fiscalía opere a órdenes del Consejo de la Judicatura, que operó a órdenes del gobierno. Entonces hay una correa clarísima de transmisión para impedir que la Fiscalía cumpla sus funciones. Esa es la primera tarea. Y la otra es el debate de fondo respecto a que tiene que restablecerse el derecho de todos los ciudadanos a acudir a los jueces para denunciar los delitos penales. No puede ser un elemento sustantivo el hecho de que haya un pronunciamiento previo de la Fiscalía. La Fiscalía debe ser citada cuando hay una denuncia penal por un juez, naturalmente, pero no tiene por qué haber un informe previo de la Fiscalía para iniciar un proceso penal. Todos los ciudadanos tienen el derecho de hacerlo cuando tienen conocimiento, y no solo el derecho, la obligación constitucional de hacerlo cuando tienen el conocimiento de la comisión de un delito. Y eso no puede pasar por el filtro de una Fiscalía que durante una década o más, porque evidentemente las reformas que han afectado el funcionamiento de la Fiscalía tienen que ver con aquellas que se introdujeron para el encubrimiento del salvataje bancario. Ese fue uno de los elementos y estuvo íntimamente asociado a los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y a la pretensión de garantizar la impunidad en el ejercicio del poder político y sobre todo en la determinación de la política económica, que tienen que ser revisados y tienen que ser sometidos a debate. Son temas subyacentes a los desafíos grandes que Diana Salazar tiene al frente de la Fiscalía, que la sociedad ecuatoriana espera que los absuelva con la mayor celeridad, con la mayor precisión, inteligencia y acierto, y estrictamente cumpliendo las normas legales y basada en los fundamentos de hecho de los delitos que le corresponde perseguir. Correcto, nos hemos quedado cortos de tiempo, me hacen la seña que se ha acabado el programa y realmente quisiéramos tener más tiempo, lo vamos a volver a invitar porque creo que es importante la claridad que usted nos da sobre muchos temas. Sobre todo tenemos temas a diario, tenemos una miscelánea, una baraja de temas y quisiéramos toparlos todos con un poco más de profundidad. Lastimosamente, en honor al tiempo, nos ha tocado tomarlo de manera superficial, pero creo que la gente un poco entiende lo que está pasando con el país. Lo vamos a volver a invitar para tratar un poco más con profundidad, como le dije, estos temas del quehacer diario, y seguramente cuando nos volvamos a juntar tendremos nuevos hechos que se están dando en relación con la política ecuatoriana, y que ojalá este gobierno vaya ya determinando una línea, una claridad, que nosotros sepamos por dónde estamos caminando, porque la verdad es que no sabemos. Para mí ha sido un honor compartir con usted esta entrevista y nuevamente estar en Telesucesos y su distinguida teleaudiencia. Muy gentil, le volveremos a invitar. Amigos, Marcelo Larrea, analista político, ha estado con nosotros hablando de este sinnúmero de temas, sobre todo de última hora, que se han dado aquí en el país. Al volver, Jennifer y Josué Fonseca Reynoso, del dúo de cámara Arpas Ecuador. Ahora nos acompañan los integrantes del dúo de cámara Arpas de Ecuador, que tienen como propuesta la ejecución instrumental Solo Arpas, donde desarrollarán un trabajo artístico musical desde el año 2009, difundiendo amplios y selectos repertorios para consolidar nuevos hábitos de consumo cultural y musical. Los hermanos Fonseca Reynoso buscan rescatar una tradición que identifica a Latinoamérica, haciendo destacar el potencial de la música ecuatoriana, junto con la música académica, a través de un nuevo concepto sonoro que son las arpas. Gran parte del repertorio se constituye a base de arreglos de Jennifer Fonseca. Su virtuosismo y nivel artístico han motivado presentaciones como conciertos didácticos para escuelas, colegios, universidades, gremios profesionales, instituciones públicas, privadas y ONGs, conciertos de difusión musical y de desarrollo espiritual, centros de asistencia, asilos y albergues, recitales de cámara
interpretan un repertorio universal de la música clásica, latinoamericana y ecuatoriana, integrado por Jennifer y Josué Fonseca Reynoso. Es hora de deleitarnos con su música e historia, pero les recuerdo que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Twitter Telesucesos29, Facebook Telesucesos Quito. Además encuentren todo nuestro contenido en el canal de YouTube Telesucesos HD. David, comenzamos con la entrevista. Amigos, de vuelta, y están con nosotros Jennifer y Josué Fonseca Reynoso, dúo de cámara Arpas Ecuador. Jennifer y Josué son hermanos. Bienvenidos, Jennifer. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Josué, ¿cómo Muchas están? gracias por la invitación. Muy bien. Cuando el arpa calla, su música queda suspendida en el aire para siempre. Así dice. ¿Es así? Así es. Bueno, nosotros cuando salimos a las presentaciones, o sea, ejecutamos nuestro instrumento y las personas, o sea, vemos que se quedan tan emocionadas al momento de ver cómo ejecutamos el instrumento, al momento de que sale su sonido. Y al momento que dejamos de tocar, la gente se queda así como que... no se queda sabe con qué esa, hacer. Ajá, se queda con las ganas de seguir escuchando el arpa. Entonces, por eso también lo pusimos así. Perfecto. Jennifer, tú me contabas tras cámaras, a los 7 años empezaste en la música, tienes ahora 24 años, 17 Así años es. que estás en este tema. A los 7 años ingresé a estudiar al Conservatorio Nacional de Música. Bueno, al momento de elegir el instrumento, fue un poco difícil, porque en sí el arpa no había en el conservatorio. Pero tú Fue antes una de esto, lucha. en la casa, ¿ya te inclinabas Así por es. la música, por algún instrumento? Claro, bueno, yo digo que es una herencia de parte de mi mamá. Bueno, a ella le gustaba mucho la música de arpa, en especial de Alfredo Rolando Ortiz y de los cantantes venezolanos como Luis Silva, Reinaldo Armas. Y bueno, esta herencia le dejó mi abuelito, Manuel Reynoso. Entonces es como que mi abuelita escuchaba música de arpa, luego mi mamá, y luego empecé a escuchar yo música de arpa. Siempre me atrajo ese sonido del arpa, ese sonido muy sublime, lo digo yo. Josué, tú en cambio, ¿Cómo hermano estás, menor, David? bienvenido, Sí, claro. ajá. Sí, yo soy hermano de Jenny, hermano menor. Y bueno, yo también empecé el arpa a muy temprana edad, a los 7 años. Pero mi historia fue diferente. ¿Ya? Comenzó cuando mi hermana, ella estaba en el cuarto de estudio, ella comenzaba a repasar el arpa. Y yo siempre quería, yo le decía a mi mamá, conversaba con ella, le decía que quería tocar como ella. Entonces fue cuando mi mamá me dijo que yo era muy pequeño para el arpa. Se escondía. Sí, es que el arpa era muy grande para mí en ese entonces. Entonces yo no avanzaba al arpa, yo no avanzaba todas las cuerdas. Entonces mi mamá, viendo eso, me compró instrumentos de percusión. Entonces, como el tambor, las chachas, panderetas, Percusión maracas. menor. ¿Ya? Exacto. Entonces ahí yo me puse contento y me gustaba acompañarla a Jenny, sus canciones, como cuando ella estudiaba. Entonces cuando fui creciendo, mi mamá luego ya me dijo que, o sea, ya era momento para que vaya a tocar el arpa. Porque Así yo a cada rato le insistía a mi mamá y mi mamá cada rato me decía que era muy pequeño y era... Y Entonces recuerdo, sí. Seguramente Perdón. hasta ahora te sigue viendo como el pequeño de la casa, Sí, ¿no es sí, cierto? nos Porque sigue son las viendo. mamás, ¿no? Así es. Recuerdo que la primera canción de Josué se llamaba, un nombre quichua, Achimamita. Achimamita. Él siempre la cantaba y tocaba, porque de pequeño cuando nos acompañaba con el bombito y las Ya. chachas y la pandereta le gustaba también cantar. Entonces cuando ya ejecutó el arpa era así como que cantaba y tocaba a la vez. Siempre le gustaba poner esa canción en el repertorio de nuestras presentaciones. Siempre en las Los dos ya son- presentaciones. los dos ya son graduados en el Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Así es, yo obtuve el título de composición y arpista a los 19 más o menos. Tú compones también, no es solamente Así. que tienes digamos, cosecha propia, es decir, tienes canciones Exacto, propias. sí. ¿Ya? ¿Y tú, Josué? Bueno, yo solo me gradué en el conservatorio como arpista, Ya. como instrumentista. Pero en este momento Jennifer y yo estamos estudiando en la universidad, nos estamos... Ah, qué bien, ¿en qué universidad? En la Católica Ya, estamos perfecto. estudiando educación musical. Wow, Así es. muy bien. Nos inclinamos por el arte, 100% por el arte. O sea, el arpa, luego educación musical y también por ahí producción musical.
Sí. Perfecto. Entonces piensan, así como ustedes de niños se inclinaron por el tema del arpa, seguramente quieren dejar ustedes ese legado a nuevas generaciones, porque indudablemente el tema del arte, de la cultura, ayuda a que las nuevas generaciones no caigan en malos pasos también, además. Así es, o sea, el propósito y el objetivo, uno de los objetivos del dúo de cámara Arpas Ecuador es rescatar la música nacional ecuatoriana, rescatar todas esas raíces. Yo recuerdo que mis abuelos sabían escuchar música de los Benítez y Valencia, el dúo Los Montalvinos. De paso, el dúo Los Montalvinos, uno del cofundador, fue mi tío abuelo, de parte de mi mamá, Luis Cárdenas. Ya, él interpretaba como 4 o 5 instrumentos y era no vidente. Ah, qué bien. Sí. Qué bueno. Josué, ustedes han traspasado las fronteras patrias, también han salido fuera del país y han ganado experiencia, pero sobre todo el reconocimiento también a nivel internacional. Bueno, sí, nosotros hemos tenido varias presentaciones con embajadas aquí. También hemos tenido el apoyo de la Casa de la Cultura y por supuesto nos han llamado también, por ejemplo, al concierto de... ¿A cuál? Al concierto al Festival de Arpas de Paraguay, pero por los estudios sí, no hemos por podido. Los estudios no hemos podido. Obviamente, salir, claro, exacto. nos llamaron hace unos 2 años, también, pero ya como estamos terminando la universidad, yo ya estoy casi por egresar, mi hermano le falta ahí un poquito. Ya. Entonces, allá nos vamos a dar un poquito más de tiempo para difundir nuestra música nacional ecuatoriana a nivel internacional, porque nosotros queremos que se escuche nuestra música y en el arpa en todos los países. ¿Cómo se sienten cuando están tocando el arpa con el instrumento? Yo digo que cuando ejecuto mi instrumento nos convertimos en una sola. El arpa y yo somos una persona. Un solo cuerpo. Exacto, un solo cuerpo, y es algo tan hermoso. Porque, bueno, nosotros aparte de salir a las presentaciones, también hacemos labor social. Y recuerdo hace una Navidad, estábamos en un asilo, estaba ahí un abuelito. Y ya estaba, se podría decir, en sus últimos días. A mí me daba tanta pena y claro, él nos dijo, no, quiero que toquen Pobre Corazón. Y la gente estaba admirada porque... nos decía que él no se movía, no aplaudía, no hacía nada. No hablaba. Exacto, y al momento de escuchar la música con el arpa, él comenzaba a aplaudir y le salían las lágrimas y cantaba. Era sorprendente. O sea, ver eso a mí me llenaba de... Indudablemente. Sí, mucha nostalgia y también alegría. Alegría sobre todo por compartir nuestro arte hacia los demás. Y el día de hoy nos vamos a alegrar todos porque vamos a escuchar... Una canción, un mosaico puede ser de música ecuatoriana, es lo que vamos a escuchar el día de hoy. A ritmo de pasacalles ecuatorianos, vamos por supuesto. A comenzar por Cuenca, luego nos vamos a Ambato, luego a La Tacunga y terminamos en Quito. Queremos agradecerles por haber estado aquí y vamos a dejar con esa interpretación. Perfecto. Qué mejor que ya en la cancha, como se dice en el deporte, la gente pueda ver cómo se desempeñan ustedes en este dúo de cámara que se llama Arpas Ecuador. Jennifer y Josué, queremos agradecerles. Mucha suerte, que sigan por ese camino. Sé que les va a gustar a los televidentes, les va a gustar mucho este tema. ¿Tienen página de Facebook donde la gente les pueda ubicar, les pueda contratar? Claro, estamos como Arpas Ecuador y también en nuestra página es arpasecuador.com. Listo, muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Muchas gracias, David. Y bueno, estas canciones son con mucho cariño para todo el público. Gracias, amigos, les dejamos con Jennifer y Josué Fonseca Reynoso del dúo de cámaras Arpas Ecuador, este mosaico de pasacalles de música ecuatoriana, haciendo un recorrido imaginario por varios de los lugares del Ecuador. Hasta la próxima, pasen bien.
por su fiel sintonía. Les recuerdo que usted tiene una cita de lunes a viernes en el programa Quito TV con el arquitecto David López, a partir de las 8:30 de la mañana por Telesucesos Canal 29. Además, no se pierda el reprise a la 1:30 de la tarde. Hasta la próxima. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.